Buenas tardes. Les saludo muy cordialmente a todos ustedes, agradeciendo su interés y su participación en este webinar que hemos titulado Mediación, Soluciones y Herramientas Empresariales en tiempos de COVID-19. Soy Manuel López Medel, el moderador de este webinar, abogado del Colegio de Madrid, consejero del despacho López Rodó y Cruz Ferrer. Soy un estudioso del ordenamiento jurídico en materia de ADR y especialmente en materia de mediación, recordando mis responsabilidades como secretario general y director del Centro de Mediación Empresarial de Madrid. También agradezco muy especialmente a los panelistas su participación y mi agradecimiento es muy sincero, muy cordial y especial a ISDE, Instituto Superior de Derecho y Economía, por invitarme a moderar este webinar. Precisamente fue la Ley de Mediación del año 2012 la que provocó los primeros contactos míos con ISDE y ahí tuvimos la ocasión de pergeñar y de articular unos cursos de alto nivel en materia de mediación empresarial y civil. Vivimos una etapa del COVID-19 muy extraña en nuestras vidas, que ha trastocado desde luego las dos grandes exigencias del hombre, como son la libertad y la necesidad. Ha dado lugar ello a un derecho del COVID-19 muy extenso, muy prolijo, donde las normas se van sucediendo rápidamente, no siempre con la seguridad jurídica que demandamos los abogados. Todos hemos perdido, desde luego, con el COVID-19, desde luego muchas familias españolas que han visto fallecer a sus seres queridos en pocos días, y en el mundo económico pues ha sido el empleo y la empresa, el autónomo, los grandes afectados por esta situación del COVID-19. Los panelistas que nos acompañan hoy van a analizar sus experiencias profesionales y empresariales acerca del COVID y vamos a analizar también por qué la mediación puede ser o es una fórmula interesante, alternativa a la resolución de conflictos mercantiles y civiles. No olvidemos que los protagonistas de la mediación son, en definitiva, las partes, son las que tienen el control de las decisiones y el control del resultado. De ahí que la ley diga que las partes, mediante la mediación tratan de alcanzar por sí mismas un acuerdo, todo ello de forma voluntaria. Vamos a ver si esta pandemia del COVID-19 es el momento para que los poderes públicos y el Poder Judicial en particular de una vez acerquen realmente, definitivamente, la mediación a los ciudadanos y adopten las medidas normativas para el impulso definitivo de la mediación en España. Voy a presentar a los panelistas que nos acompañan. La estructura del webinar se compone de 3 preguntas, una sobre el COVID para cada uno de los panelistas que tendrá una duración de 5 minutos, una segunda sobre la mediación también de 5 minutos y acabará a continuación cada panelista con 1 minuto o 2 minutos con una consideración final o una conclusión. Y en todo caso habrá un coloquio final. Yo les invito con libertad a que formulen las preguntas que consideren más convenientes. Voy a presentar y a dar la bienvenida a los panelistas. En primer lugar, saludo a don Antonio Lence. Antonio, buenas tardes. Muchas gracias por tu participación en el día de hoy. Buenas tardes, Manuel. Aquí estamos a hacer lo que podamos en este webinar que parece que va a ser muy interesante. Muchas gracias, Antonio. Antonio Lence es el CEO de Viena Capellanes, fundada en 1873. Es Premio Nacional de Comercio de la compañía del año 2014 y Antonio se incorpora muy joven a la compañía compatibilizando sus trabajos con la carrera de Derecho. Antonio Lence ha sido uno de los bastiones fundamentales de la compañía en ese éxito empresarial que supone hoy en estos días Viena Capellanes, muy ocupado por la transformación del sector productivo, por las nuevas tecnologías, por la calidad, por la responsabilidad social y ambiental. Y es una compañía, como saben ustedes, dedicada a la alimentación, al catering, a la restauración y también con múltiples puntos de venta de la marca en múltiples empresas españolas. Es una empresa especialmente que es muy cuidadosa con el empleo, es una empresa con unos 650 trabajadores, la plantilla es básicamente en un 65% femenina y los contratos son contratos indefinidos en un 95%. Agradecemos a Antonio su participación y también saludo con mucho gusto a Antonio Espinosa de los Monteros. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Manuel, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. Muchas gracias a ti, desde luego.
Antonio es un joven arquitecto, es fundador y CEO de Auara, que es una empresa mercantil y social que está dedicando el 100% de sus dividendos a proyectos de acción social en países en vías de desarrollo o con poco desarrollo en cuanto al suministro de agua potable. En los últimos 4 años ha desarrollado más de 70 proyectos en estos países, extendiendo el suministro de agua a más de 42.000 personas y en 16 países. Es una empresa, como podemos ver en su página web, ciertamente interesante, tan transparente y tan cristalina como el agua misma, muy ocupada por el buen gobierno, por la ética empresarial y por el medio ambiente, desde luego. En tercer lugar, voy a saludar, siguiendo el orden que figura en el programa, saludo a don Miguel Ángel Rivero. Buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, buenas tardes, Manuel. Muchas gracias por tu participación y es un placer reencontrarme con Miguel Ángel Rivero, ingeniero técnico industrial que tiene una larga experiencia como en el mundo de la empresa, casi unos 40 años de experiencia como gerente, como administrador y como emprendedor, desde luego, en múltiples sectores, en el sector de la fabricación, de la energía eléctrica, del mundo agroalimentario y alumbrado, y actualmente es consejero y director general financiero de la compañía YouTube Call Comunicaciones, dedicada a la consultoría y a los servicios telefónicos. Además de esa experiencia larga empresarial, tiene también una larga y dilatada experiencia en el mundo de las organizaciones empresariales. Yo lo conocí hace más de 15 años en el Pleno de la Cámara de Comercio de Madrid. También ha sido miembro del Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CEIN, en la patronal madrileña asociada a COE. También ha presidido la Asociación de Emprendedores y Autónomos de Madrid, la Asociación de Empresarios del Norte de Madrid, ACENOMA, y realmente conoce muy bien el mundo del emprendimiento, también el mundo de la empresa familiar y sobre todo el mundo del autónomo solitario, como dice él, que tiene un papel fundamental en la vida económica y empresarial de nuestro tiempo. Y en cuarto lugar, saludo también con mucho gusto a mi compañera, vieja amiga, María Luisa Sanz. María Luisa, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por tu participación. María Luisa es licenciada en Derecho por la Universidad de San Pablo y tiene también un curso de posgrado de ADR y de mediación en particular por la Universidad Complutense. Viene participando en los medios sociales, en los medios de comunicación y en múltiples entidades universitarias y formativas en temas de empresa familiar, de franquicia, de conflict management y de mediación en los últimos años. Es socia fundadora de Acordea Mediación, que es una institución muy significativa, muy avanzada en la gestión, prevención y resolución extrajudicial de los conflictos y controversias mercantiles y civiles en esos ámbitos que he dicho. Si la mediación tiene algunos nichos importantes, tiene muchos, pero entre ellos el nicho de la empresa familiar, de la familia empresaria y de la franquicia, y en ellos mi compañera amiga María Luisa es una especialista de primer nivel. También colabora habitualmente en los cursos de mediación del ISDE y también es mediadora del Centro de Mediación Empresarial de Madrid. Yo reitero el agradecimiento a todos vosotros, a todos ustedes por su participación, y vamos a empezar, los ponentes tal y como han sido presentados, vamos a empezar las preguntas. Tenéis, como he dicho anteriormente, 5 minutos para la primera pregunta, para que desde vuestra posición de alto nivel como profesionales, como empresarios, como administradores de compañías mercantiles, sí me gustaría saber, nos gustaría conocer vuestras impresiones sobre el COVID-19, qué problemáticas, a buen seguro muchas, ha habido durante esta etapa del COVID-19, cómo se ha gestionado en la empresa esta situación tan extraña en nuestras vidas, cuál ha sido la realidad de la empresa, cuáles son las circunstancias, los motivos, las medidas adoptadas en este COVID-19 y las que vais a adoptar próximamente. No ha habido tiempo, desde luego, para prevenir, no ha habido tiempo tampoco para detectar, solamente ha habido tiempo para reaccionar. Antonio Lence tiene la palabra para esta primera intervención. Bueno, buenas tardes a todos. Y la verdad es que, como decía Manuel, el arranque de esta pandemia, pues la verdad es que nos pilló a todos por sorpresa. Nadie nos podíamos imaginar hace 3 meses y una semana que
íbamos a vivir lo que hemos vivido en estos meses, ¿no? Y los sentimientos, lo que hemos vivido en estos meses, yo creo que se puede hablar de sentimientos encontrados, ¿no? Alrededor de muchas cosas, ¿no? Sobre todo la incertidumbre, porque realmente esto es algo que resultaba imprevisible, que nadie sabíamos cómo enfrentarnos, cómo actuar, cómo hacer, y bueno, pues ha habido que improvisar, y que actuar sobre la marcha, vamos, no ya ni en el día a día, o sea, en el minuto a minuto prácticamente, ¿no? En el caso de nuestra empresa, de Viena Capellanes, pues la decisión que tomamos fue desde el primer momento, cuando se cayó nuestro negocio por completo, que desapareció la actividad pues en un 90% aproximadamente, con el cierre de las empresas donde tenemos nuestros corners, con la desaparición de la actividad en las tiendas, de la actividad de catering, el cierre de nuestro edificio de apartamentos turísticos, o sea, prácticamente se paró el mundo. Y nosotros lo que no quisimos fue hibernar, y la decisión que tomamos en ese momento fue ponernos a trabajar en lo que nosotros sabíamos, que es dar de comer básicamente, y en ese momento lo que podíamos dar de comer era para ayudar, y nos pusimos desde el primer día prácticamente, pues primero a ayudar en comedores sociales con un excedente de producto que teníamos que no se iba a vender y que, vamos, que teníamos claro que no se iba a vender y que no se podía desperdiciar. Y, bueno, pues empezamos donándolos en comedores sociales, ese excedente de producto, casi 6.000 platos, que vinieron muy bien en ese momento porque la verdad es que, vamos, pues, la necesidad empezó a florecer desde el primer día prácticamente. Y después pues hemos estado haciendo muchas cosas que nos han permitido mantener la ilusión de una pequeña parte de nuestra plantilla, porque lógicamente otra parte pues está completamente inactiva, digamos, y no puede trabajar porque no hay trabajo, que es la realidad. Pero esa parte de la plantilla que pudo quedarse trabajando pues tenía el doble sentimiento de poder trabajar, de no estar angustiado, que al final estar en casa era mucho más angustioso, y sentirse útil, ¿no? Y dentro de esas iniciativas, por ejemplo, pues la más vistosa también fue un autobús que tuvimos instalado en IFEMA, en el centro de la plaza, durante toda la duración de la campaña del hospital de campaña allí, y la verdad es que vamos pues prestando un servicio que ha resultado humanamente muy gratificante, ¿no? Que fue el de pues cuidar a los que nos cuidan, ¿no? De prestarles un mimo a los sanitarios, al personal de las Fuerzas Armadas, de Protección Civil, al SAMUR, al SUMA, que estaban allí trabajando y haciendo pues un gran trabajo, una gran labor, y nosotros nos hemos dedicado a cuidarles durante casi 2 meses, ¿no? Eso pues nos ha dado pues una satisfacción personal enorme y nos ha dado la posibilidad también de seguir trabajando gracias a la ayuda de mucha gente que ha estado respaldándonos. Hemos generado un movimiento de solidaridad alrededor de nuestro trabajo, porque evidentemente por nosotros solos y en la situación en la que estamos hubiera sido imposible, porque vamos, la actividad, como os digo, desapareció prácticamente por completo, pero ha habido mucha gente que ha querido ayudarnos a hacer esa labor, y bueno, pues ha sido pues también muy gratificante el poder ver cómo hay gente que cuando te pones a ayudar, se pone a ayudarte a tú para que puedas ayudar. Y una vez superada esa situación, pues ya nos estamos enfrentando a la realidad, a la recuperación, a la vuelta a la nueva normalidad que llama nuestro gobierno, que no sabemos si será nueva normalidad o realmente será un ambiente de anormalidad durante un largo periodo, ¿no? Y bueno, pues la vuelta a la realidad se está resultando dura, porque realmente la puesta en marcha del engranaje de la sociedad está costando muchísimo, y una vez más pues nos enfrentamos a la incertidumbre, ¿no? De cómo se va a desarrollar las próximas etapas, ¿no? Con confianza, con ilusión, con la voluntad de salir adelante, de sacar adelante a nuestra gente, que es lo más importante para nosotros, a nuestros 650 trabajadores que nos están respaldando, vamos, de forma absolutamente unánime y, vamos, rotunda en estas circunstancias, y a por ellos, a salvarlos, reinventándonos, que va a hacer falta también para adaptarnos a la nueva situación a la que todos nos enfrentamos. Y yo creo que con eso, para empezar, vale. Bueno, muchas gracias, Antonio, por las primeras palabras. Yo he olvidado decir que me acuerdo de joven que acompañaba a mi madre a comprar el pan de Viena de la calle Marqués Urquijo de Madrid, que era un pan espléndido que nos servía de meriendas estupendas que hacía mi madre en casa. Y esa primera intervención ya de Antonio ya pone de manifiesto de qué forma la gestión exitosa
de una crisis como es esta, pues tiene mucho que ver con una cultura ética empresarial que, de luego, tiene vuestra compañía y las compañías aquí presentes. Muchas gracias. Y tiene la palabra a continuación Antonio Espinosa de los Monteros para que nos cuentes en 5 minutos la cuestión. Pues yo casi podría suscribir textualmente las palabras de Antonio, ¿no? Nuestra situación ha sido prácticamente igual. Pasamos de un crecimiento prácticamente a triple dígito en la primera semana de marzo, que bueno, en nuestro caso somos una empresa pequeña y joven, con lo cual no crecer mucho sería muy mala señal, ¿no? No es lo mismo, pero pasamos de una tendencia muy buena a unas caídas pues, en abril y mayo prácticamente, como decía Antonio, del 90% de la actividad. Nuestros canales principales son hostelería, vending, canal corporativo, entornos de viaje, hoteles, bueno, todos sectores que están cerrados, ¿no? Y pues la verdad es que un poco en la misma línea, ¿no? Hemos tenido la suerte de repente, providencialmente, darnos cuenta de que teníamos un producto que ha sido un producto de primera necesidad, que es agua embotellada. La casualidad quiso que el hermano de una persona que trabajaba en nuestro equipo nos alertara de que hacía falta agua en un hospital de Madrid. Él estaba allí con COVID, internado. Hicimos una primera donación y publicamos que, bueno, pues que nos poníamos a disposición de otros hospitales para, en la medida de nuestras posibilidades, donar agua. Resultaba que las botellas de agua se convirtieron en una necesidad primaria porque evitaban mucho riesgo de contagio en el trasiego de vasos, llenar, traer, llevártelos. Los vasos son pequeños, tienen poca capacidad, dificultaban mucho la logística de los sanitarios con los enfermos, etcétera. Y además los enfermos de COVID, por la medicación que toman, beben muchísima agua, muchos de ellos son muy mayores y necesitaban agua mineral, ¿no? Entonces, pues realmente teníamos un producto de primera necesidad. La primera semana después de publicar aquello, todo nuestro equipo, en vez de estar deprimido y pensando en el ERTE que nos habíamos aplicado todos y en las perspectivas terribles que venían, pues nos convertimos en un equipo de emergencia para suministrar a hospitales, y pues en una semana donamos 77.000 botellas, cosa que empezó a darnos miedo porque se había parado completamente nuestra actividad, habíamos dejado de ingresar y estábamos haciendo un agujero total en la cuenta de resultados, ¿no? Pero yo recuerdo una frase muy bonita de Pablo, de uno de nuestros socios, que dijo, en una situación como esta vamos a dar hasta lo que no tenemos, ¿no? Y la verdad es que, bueno, también en la línea de lo que dice Antonio, hemos tenido la grandísima experiencia de ver cómo la sociedad se ha volcado, nos ha ayudado, y a través de un crowdfunding que lanzamos para bueno, pues intentar costear, cubrir el precio de coste simplemente de la fabricación a la distribución, nosotros desarrollar toda la red logística y de suministro a los hospitales, pues ha terminado en una campaña preciosa con más de 1,3 millones de botellas donadas en unos 100 hospitales y centros de mayores por toda España. Y bueno, la verdad es que ha servido de revulsivo al equipo para, como digo, no estar centrado en lo malo, sino estar centrado en lo que puede dar, en lo que podemos hacer. Y ahora, pues volviendo a la normalidad, cuidando mucho, yo creo que ahora entramos a una fase en la que dejamos atrás la crisis sanitaria y entramos en una crisis anímica. Hay que trabajar mucho en la salud anímica y la salud psicológica de nuestros equipos, de nosotros mismos. Vamos, para mí ha sido como si se me cayera el mundo encima. O sea, un proyecto que para mí es más que una empresa, es como el que tiene un hijo y lo ha criado, ¿no? Que de repente un trabajo de 5 años parezca que se te puede venir abajo en cuestión de segundos, da mucho miedo. Y bueno, es un trabajo de superación, de levantar el ánimo cada día, de estar juntos y de saber que más que nunca tenemos que ser generosos, porque si
si en momentos como este nos centramos en sobrevivir y en nuestras propias necesidades y vamos cada uno a lo nuestro, vamos a salir mucho peor que si entendemos que como sociedad tenemos que salir todos juntos y apoyándonos entre nosotros, ¿no? Pues muchas gracias, Antonio, por esa primera intervención. También se ha hablado de la ilusión, como hablaba Antonio Lence, y realmente el reconocimiento, nuestro reconocimiento por esa labor de la compañía que estáis haciendo, que encaja mucho en los objetivos de desarrollo sostenible de la agencia, de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Tiene la palabra Miguel Ángel Rivero. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a ISDE por invitarme a esta jornada y vamos, no puedo suscribir nada más o todo lo que han dicho mis dos predecesores, mis dos Antonio, delante, con un agravamiento, y es que en nuestro caso ha sido todavía más dramático, ¿no? El tema ha sido tan dramático que nosotros realmente sí que estamos en una situación evidentemente muy complicada. Nuestra empresa, que se dedica al tema de telecomunicaciones, en primer lugar no ha podido ejercer ningún ERTE por el hecho en sí de estar metido dentro de esta línea de trabajo, ¿no? Con lo cual hemos tenido que inventárnosla para ver con nuestro personal qué es lo que hacíamos o no hacíamos. Entonces, en segundo lugar, nuestra facturación prácticamente se ha venido a cero, o muy poco, 95%, porque en general nuestro principal punto de facturación está fuera de España. Y ese fuera de España exactamente además son estudiantes y trabajadores que van a trabajar o estudiar fuera de España. Con lo cual, claro, esto se ha venido absolutamente abajo, no ha habido ningún estudiante que haya salido fuera de España. Los que estaban fuera de España han vuelto, la gran mayoría, y todos los profesores anglosajones y americanos que estaban en España dando clases a colegios españoles se han vuelto a su país. Con lo cual, también todas las telecomunicaciones que teníamos con ellos también se han cerrado. Evidentemente, además, tampoco nos hemos podido aplicar un ERTE nosotros mismos. Es decir, el hecho en sí de formar parte de una empresa de telecomunicaciones, pues, digamos que no estamos incluidos dentro de las empresas que tienen esa capacidad. Con lo cual, nuestro futuro inmediato, aparte de venir llorados, como digo yo, que ya vengo llorado, ya vengo llorado de casa, pues evidentemente es ver cómo somos capaces de reestructurar una empresa que prácticamente sus ingresos han venido a cero, y además a cero con todo el personal. Es decir, evidentemente esto nos está causando unos agujeros tremendos, y con otra agravante, y es que tampoco hemos podido ayudar a nadie, porque realmente los reales decretos que han hecho el gobierno pues nos han impedido poder hacer un cambio, por ejemplo, de tarifas telefónicas. Están terminantemente prohibidas hace una semana, ninguna compañía podía cambiar su tarifa telefónica ni nada, estaba completamente cerrado el mercado, ¿no? Entonces, evidentemente, la situación nuestra, de verdad que es para analizarla. Yo creo que si sobrevivo a esto, ya sobreviví a la crisis del 91, sobreviví a la crisis del 2008 y espero sobrevivir a esta, desde luego, no sé, esto habría que escribirlo porque realmente la indefinición y evidentemente los cambios que ha habido día a día, la inseguridad jurídica, como tú bien has dicho antes, Manuel, pues nos ha sumergido en un auténtico debate, ¿no? Yo no quiero ni pensar lo que ha pasado Antonio Lence con Viena, y por supuesto lo que tuvo Antonio Espinosa, pero vamos, realmente no os podéis imaginar lo que es encontrar una empresa en la cual es absolutamente imposible facturar nada, cero. Donde están cortadas las vías por un lado y las vías por otro lado. Y además también las vías de financiación. Es decir, nosotros tenemos nuestra financiación y lo que tampoco queremos meternos es en una deuda de tal calibre que sea absolutamente imposible llegar a poder pagarla, ¿no? Es decir, estamos en una situación realmente complicada. La emergencia sanitaria la pasamos en el primer momento. A nuestros proveedores de distintos países les avisamos del tema, no nos hicieron mucho caso, y sobre todo los británicos están sufriendo mucho, porque es verdad que los canadienses y los americanos, pues como venían con más retrasado el tema, pues sí que han tomado alguna medida adicional desde nuestro, o sea, no porque su gobierno se lo haya dicho, sino porque nosotros, como clientes suyos, les hemos avisado de lo que estaba pasando en España, ¿no? Y lo que venía de Italia, ¿no? Yo creo, en contra de lo que ha dicho Antonio, que sí que teníamos que haber tenido, sí que hemos tenido información hace mucho tiempo y sí podíamos haber tomado algunas medidas más. Nuestro gobierno podría haber tomado alguna medida más, mucho más avanzada. Y yo creo que en el mes de enero, mes de febrero, sí que podríamos haber empezado a tomar alguna medida, quizá no de un calado profundísimo, pero sí desde luego alguna más. Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel. Hemos hablado de la crisis sanitaria, de la crisis anímica que hablaba Antonio Espinosa, de la crisis financiera también que nos viene, que los autónomos y las empresas madrileñas, por muchas razones y entre otras por esa indefinición y esa complejidad
de la norma jurídica, pues viene muchas veces agravada. Tiene la palabra Marisa Sanz. Pues buenas tardes a todos y mil gracias por estar aquí. Y bueno, este webinar se llama Soluciones, ¿no? Al final, ¿no? Yo veo todas vuestras caras y veo todas vuestras cuitas, claro que sí, no pues de otra manera. Vamos a ver, la pregunta, Manuel, ha sido que no hemos podido prevenir y detectar. Bueno, pues efectivamente, Miguel Ángel, tú lo acabas de decir. Sí, esta situación se venía viendo desde, fíjate, desde finales de diciembre en algunas empresas con las que yo trato. Pero es verdad que, bueno, oye, todos hemos intentado actuar como mejor hemos podido. Mirad, desde Acorde a Mediación nosotros habéis contado todo lo que habéis hecho. Miguel Ángel, tú eres el único que has hablado casi de problemas muy reales. Todo lo que hemos hecho, acciones estupendas, como Viena Capellanes, por supuesto, como desde ahora, por supuesto, pero ¿con qué problema realmente nos estamos encontrando? Con que efectivamente tenemos pues, muchos ERTEs que se van a convertir quizás en ERES, como tú has dicho, Miguel Ángel. Y entonces, desde Acordia, ¿qué hacemos? Pues mira, sí es verdad que estamos haciendo acciones muy preventivas, Manuel, muy preventivas. Esto es, digamos, preconflicto. ¿Qué es esto de preconflicto? Bueno, pues preconflicto es que muchos socios empresariales, muchos partners comerciales, estaban viendo que ya estaba habiendo amenazas de posibles incumplimientos de pago, de posibles falta de retribuciones, de otro tipo de conflictos y que sí que han acudido a Acordia preventivamente. ¿Para qué? Pues para revisar o para replantear esos pactos o esos acuerdos comerciales que podían tener con sus socios o acuerdos. Me refiero a socios, fíjate, Antonio Lence, con socios empresariales, incluso familiares, o Antonio Espinosa con tus propios socios. Porque seguro que los pactos anteriores podréis tener en cuanto a... o tú mismo, Miguel Ángel también, por supuesto, en cuanto a retribuciones, en cuanto a cuánto cuestan nuestras participaciones, en cuánto se va a valorar la compañía, cómo vamos a hacer para posibles nuevas entradas o salidas de socios, porque esta situación ha creado mucha incertidumbre, como estamos viendo. Y por tanto, insisto, nuevos replanteamientos. Por tanto, en esta forma preventiva, desde Acorde a Mediación sí que estamos ayudando, afortunadamente. No en todos los casos, pero sí en muchos que se están dando cuenta que hay que llegar efectivamente a reinventarse, como habéis dicho muchos, y a replantearse. Porque incluso entre socios familiares, Antonio Lence, yo provengo de empresa familiar y tú lo sabes, y bueno, a mí mi propio conflicto en empresa familiar me llevó a dedicarme plenamente a la mediación, porque efectivamente los conflictos no... Hay que evitar que lleguen a juicios y, por supuesto, mucho menos en relaciones familiares o en relaciones societarias, de cualquier caso. Y, por supuesto, he hablado de preconflicto y ahora quiero hablar de postconflicto, que es lo que está habiendo ahora. Efectivamente, nos están llegando muchos casos de incumplimientos de pago, de incumplimientos de suministro de mercancías. ¿Por qué? Porque esto es, o sea, el conflicto tiene una causalidad lineal, es decir, no viene por casualidad. Si yo incumplo pagos, yo no te suministro mercancía. Además, no te asisto y además intento rescindir el contrato unilateralmente por mi cuenta. Con lo cual, esto es lo que puede aportar ahora mismo, o lo que estamos aportando ahora mismo en este post-conflicto, que ya hay un conflicto muy manifiesto, ¿vale? Y en tu caso, Miguel Ángel, por ejemplo, con el tema de las compañías de comunicación, créeme que se están llegando a acuerdos. Tú tienes clientes muy importantes, que los conozco,
bueno, que se dedican efectivamente a todo el tema de la educación fuera de España. Bueno, resulta que en otros países están en otro periodo o mucho más avanzados y parece que sí que están acogiendo a los estudiantes externos, con lo cual el tema de las comunicaciones entiendo que se puede solucionar también, ¿vale? Fijaros, en estos momentos para nosotros es muy importante también, aparte de vosotros empresarios, están contando con nosotros mucho vuestros asesores jurídicos. Sí, sí, porque efectivamente seguro que habéis visto en las redes y en la televisión las colas que ya se están montando en los juzgados para atender cualquier instancia anterior al 13 de marzo. Por tanto, bueno, pues nosotros os ofrecemos posibilidades y actuaciones, pero como muy eficaces para que vosotros seáis capaces de generar soluciones y que no veáis más pérdidas al final en vuestras empresas. Bueno, por el momento, Manuel, esto es todo. Muchas gracias, María Luisa, que ha puesto de manifiesto esas ideas del conflicto y del preconflicto, la importancia que en el mundo jurídico tiene la anticipación y la preservación. El conflicto, el riesgo es inherente a la empresa, pero que hay que efectivamente poner en marcha esas ideas de la prevención y siempre también buscando, como señala el programa, la necesidad de soluciones y de herramientas, ¿no? Y una de las herramientas que más encaja en este mundo del COVID y del post-COVID, pues creemos que puede ser la mediación. Y así pasamos a la segunda pregunta. En este contexto del COVID, como decía Marisa, a buen seguro habéis tenido que gestionar vuestras respectivas empresas, gestionar o reorientar relaciones comerciales, contractuales con los terceros, con los grupos de interés, con los stakeholders, a buen seguro en algunos casos con cierta razonabilidad, cierto acuerdo. En otros casos habrán quedado temas pendientes para las próximas semanas o para el futuro. Y en ese sentido, en esa idea del conflicto, del riesgo como inherente a la empresa, me gustaría saber vuestra posición, vuestra opinión en el sentido de por qué puede ser necesario en este contexto la necesidad de la mediación como fórmula alternativa de resolución de controversias. Las partes que son protagonistas pues tal vez necesiten o no, tal vez sería bueno conocer vuestra opinión, la necesidad de un acercamiento, de un acompañamiento por parte de un mediador neutral, independiente, profesional que asista y que ayude, empuje a las partes a llegar a una aproximación. Como he dicho anteriormente, las partes ganan siempre en la mediación y en la mediación siempre quedan en gran medida mantenidas y robustecidas las relaciones comerciales que pueden continuar en el futuro. Empezamos con Antonio Lence, por favor. Bueno, pues la verdad es que vamos, yo creo que en este momento la pregunta más que cuáles son los problemas es qué no es problema actualmente, ¿no? Porque yo creo que, vamos, que estamos en un mare magnum que es absolutamente todo es conflictivo, ¿no? Nosotros lo que adoptamos desde el primer momento fue una línea de comunicación en todos los sentidos, ¿no? Y nos dirigimos pues, a todos nuestros principales interlocutores. Lo primero a nuestra familia, Viena sigue siendo una empresa familiar diversificada en segunda generación de nuestra gran familiar, y lo primero que hicimos fue informar pues, de la situación con claridad y con honestidad, como hacemos siempre. También exactamente lo mismo con nuestros empleados, que desde el primer momento adoptamos una forma de comunicación absolutamente directa, por mi parte. A diario les grabo un vídeo y se lo envío para contarles un poco lo poco o lo mucho que hay que contar cada día para que se sientan vinculados. Para este sentido de pertenencia que hemos logrado en los últimos años, pues que no se pierda y que ellos sepan que son lo más importante que tenemos, ¿no? Y bueno, pues de esa forma hemos conseguido pues, su respaldo y que se sientan identificados y que se sientan informados, cosa que es muy importante porque la gente lo está pasando muy mal, ¿no? La gente que está en ERTE, me refiero, está pasándolo muy mal por todos los problemas que todos los empresarios, digamos, todos los españoles conocemos de los retrasos que ha habido y las dificultades que ha habido con los pagos, y hay gente que realmente
pues que si viven un poco al día lo han pasado realmente mal. Y aunque hemos intentado ayudar a todos los casos que hemos ido sabiendo, pero realmente, vamos, la angustia con la que han vivido tiene que haber sido complicada, ¿no? Entonces, eso es una forma de gestionar. Evidentemente también con nuestros proveedores, o sea, desde el primer momento pues hablamos, buscamos vías de comunicación. Viena siempre ha sido una empresa muy dialogante, o sea, y, digamos, y desde luego desde que estamos nosotros en la gestión siempre hemos aplicado una política que nos enseñó nuestro padre, que era la de luz y taquígrafos, ¿no? Que, digamos, que todo se hace pues, con conocimiento y con la verdad por delante. Y eso es muy importante también, ¿no? También hemos tenido que negociar y que sentarnos pues, con nuestro, no sentarnos literalmente, pero sí que negociar con nuestros caseros, por ejemplo, que al final nosotros tenemos locales que estaban absolutamente parados, aunque hemos mantenido actividad en alguno, y bueno, pues ha habido que sentarse y siempre desde la honestidad, que hay mucha gente que es un término que no conoce, ¿no? Nosotros somos conscientes de que esto no lo puede pagar uno solo, o sea, que no tenemos la cara suficiente para decir, no, de esto yo no voy a asumir nada, de esto que he tenido mi local cerrado, como hay, pues a lo mejor quien lo está haciendo, ¿no? Pues nosotros somos conscientes de que al final, para ellos es parte de su negocio también, con lo cual lo que tenemos que intentar es buscar acuerdos. En nuestro caso no hemos necesitado la intermediación de mediadores más que nuestro abogado de cabecera, que es una persona de nuestra absoluta confianza y que es pues dialogante por naturaleza, y es el que ha realizado en gran parte esas gestiones, o yo personalmente, pero al final siempre yendo con la cara por delante. Pero es verdad que la figura del mediador para resolver conflictos de este tipo pues es importante, ¿no? Ya te digo que nosotros en nuestro caso no lo hemos necesitado, pero desde luego el ponerse de acuerdo es algo fundamental para resolver una situación como la que nos estamos enfrentando. Con una cosa adicional, ¿no? Es que esto es nuevo, absolutamente nuevo para todos. Nadie conocemos, ni nadie nos podíamos pensar, lo que os decía, hace 3 meses y una semana íbamos a estar en esta situación, con lo cual pues hay que resolver las cosas sobre la marcha, ¿no? Pues casi en el día a día o en el semana a semana, ¿no? Porque, realmente las circunstancias cambian y hoy en día pues todavía mucho más, ¿no? Y bueno, pues básicamente lo que hay que hacer es funcionar como un bombero, ¿no? Ir apagando fuegos, pero que los fuegos no se reproduzcan, que es como actúan los buenos bomberos, ¿no? Intentar apagarlos con cabeza y con serenidad. Gracias, Antonio. Has hecho referencia al carácter dialogante de la compañía. Eso me recuerda en la empresa familiar, y Miguel Ángel y Marisa lo recordaron fundamentalmente, que siempre se habla de los problemas de la empresa familiar, ¿no? Se dice que la empresa familiar tiene un primer problema que es la comunicación, el segundo problema es la comunicación, el tercer problema es la comunicación, ¿no? Yo creo que es fundamental esa idea de diálogo y de comunicación que mantiene Viena Capellanes. Antonio Espinosa Los Monteros, una idea de esta situación, de esta perspectiva de la mediación como posible herramienta en la resolución de conflictos presentes o próximos. Bueno, pues de nuevo muy de acuerdo, ¿no? con Antonio, y además lo hemos vivido con ellos porque Viena Capellanes es buen cliente y amigo de Aguara desde hace años. Y la verdad es que yo creo que Antonio ha dado con una clave que para mí es fundamental, que es decir la verdad, ¿no? O sea, la verdad, aunque duela, siempre funciona mucho mejor que las medias tintas y que los paños calientes. Y en parte creo que uno de los grandes problemas a nivel general que tenemos en España es que nuestra relación con las más altas instancias no ha sido muy transparente. O sea, no se nos ha dicho la verdad desde el principio. Y en momentos de crisis es mejor ponerse en un escenario un poquito peor de lo que pueda llegar a ser para estar preparados, que pasarse el tiempo poniéndose paños calientes, ¿no? A mí me gusta mucho la gestión de Merkel, que tiene declaraciones desde principios de marzo hablando de la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. O sea,
ha preparado a su país mental y anímicamente, aunque suponga decir cosas que son difíciles para el tiempo que nos viene, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que hablar con claridad, pues aunque duela al equipo, a los proveedores, a los clientes, ha sido clave, ha sido fundamental. Yo creo que en concreto con nuestro equipo comercial lo que hemos intentado es que ese diálogo, aunque necesitábamos vender y estábamos perdiendo un 90% en ventas, la premisa ha sido clara. A los clientes ahora no hay que venderles nada, a los clientes hay que preguntarles qué necesitan y cómo están. O sea, olvídate de decirle al hotelero o al hostelero o al de que a ver cuándo te compra, que a ver si te paga. No, es que no es qué vas a ganar, ¿no? ¿Qué conversación vas a tener ahora en ese sentido? Pregúntale qué va a necesitar, escúchale porque tiene un problema. Y en la medida en la que empatizas y tienes buena voluntad, yo creo que al final evitas conflictos y resuelves los que pueda haber. Y bueno, pues en ese sentido yo creo que mientras haya buena voluntad, si los conflictos son muy graves, la mediación puede ser una herramienta clave, ¿no? Y creo que el que busque la mediación ya está mostrando buena voluntad por el camino. Y eso yo creo que dice mucho de las partes en cualquier conflicto, ¿no? Y bueno, pues dicho eso, por suerte no hemos tenido la necesidad de acudir a ningún recurso de este tipo. Ya necesitaréis. Muchas gracias, Antonio, por esta nueva intervención. Yo creo que hay esos temas de la claridad, de la verdad, también son intangibles hoy en el mundo de la empresa. Sí. Y en segundo lugar, yo creo que como he dicho al principio, la mediación puede ser una alternativa muy certera, muy acertada para la resolución de las controversias, desde luego. Miguel Ángel Rivero, que también conoce el mundo de la mediación, tiene mucha proximidad. Aportación. Está claro que en una empresa pequeña o muy pequeña como la nuestra, pero luego no viene, evidentemente, pero sí, una empresa pequeña, muy pequeña como la nuestra, los mayores conflictos los tenemos con la administración pública. Nuestros mayores conflictos no vienen ni con nuestros proveedores ni con nuestros clientes. Alguno habrá, por supuesto habrá alguno, y por supuesto que necesitaremos la mediación. Pero el gran problema casi siempre viene de las administraciones públicas y viene de la banca, que son los dos grandes, digamos, tenedores que, por desgracia, pues no están muy por la labor de hacer ningún tipo de mediación en absoluto, ¿no? Entonces, cuando la mediación es válida, desde mi punto de vista, es cuando tu vis-a-vis, es decir, cuando tu cliente o cuando tu proveedor está en la misma situación que tú. Pero claro, evidentemente es muy complicado llegar a mediar con la administración porque la administración no tiene nada que perder, tiene todo que ganar. Y la banca, pues, en tanto lo mismo, sobre todo si eres deudor suyo, ¿no? Entonces, evidentemente, nosotros con nuestros clientes actuales no hemos podido tener una gran mediación porque realmente es que lo que ha pasado ha sido que se han tenido que romper absolutamente el contrato porque han dejado de ir. O sea, es que no sé cómo explicarlo. Es decir, teníamos 450 niños estudiando en Estados Unidos y se han venido para España. Es decir, se han venido. O sea, y no hay solución, y no podemos hacer nada, ¿no? Igual que teníamos 600 o 500 americanos dando clases en España y se han marchado a Estados Unidos. No sé si es bueno o es malo, pero esto evidentemente no nos ha dado ninguna opción a mediar porque es que no ha habido posibilidad, ¿no? Sí es verdad que hemos tenido, o sí que tenemos algún conflictillo, no muy grave, hemos tenido algún conflicto, bueno, con el personal, indudablemente no, pero el otro posible conflicto que teníamos con los caseros, como bien ha apuntado Antonio, sin embargo se ha resuelto de una forma realmente magnífica por parte de nuestro casero, que nuestro casero, en este caso, uno de nuestros caseros, el principal, es la Cámara de Comercio de Salamanca, que nos ha regalado la estancia durante 2 meses. Y la verdad es que no puedo estar más agradecido a esa institución por habernos ayudado a mantener nuestra sede abierta en Miranda de Bracamonte, que tenemos una de las sedes, y desde luego para mí ha sido, no sé, una sorpresa más que agradable. Sé que la Cámara de Madrid está haciendo auténticos esfuerzos para ayudar también a todos los empresarios, puesto que yo soy dentro del pleno y me los conozco, pero esta ha sido una sorpresa realmente muy agradable. Es decir, indudablemente en un conflicto en este momento la mediación va a ser el elemento básico.
porque los juzgados sabemos cómo están, los juzgados están absolutamente bloqueados, pero no los juzgados de lo penal, los juzgados de lo social, los juzgados de lo económico, etcétera, etcétera. Entonces, para poder salir de esta situación con la verdad por delante, como ya ha dicho Antonio, que es lo primero que nos tenían que haber contado, habernos dicho la verdad, para que hubiéramos tomado decisiones acertadas en una sola dirección y no ir como pollo sin cabeza, dando bandazos, pues evidentemente al final necesitaremos de que estas personas nos echen una mano para que el conflicto dure lo menos posible. Si tenemos problemas económicos y encima tenemos que alargar en el tiempo debido a este tema de los juzgados, esta situación, pues evidentemente va a ser muchísimo más gravosa todavía, y cuanto más pequeña es la empresa, más gravosa para él, o sea, más coste va a tener. Con lo cual, vamos, no tengo ninguna duda, por no decir ninguna en absoluto, de que vamos a necesitar los mediadores de forma inmediata. Si queremos que los posibles conflictos que tengamos las empresas duren poco o sea digamos, este conflicto sea lo mínimo, lo menos gravoso para nosotros. Muchas gracias, Miguel Ángel. Efectivamente, el atasco judicial que ya se está comenzando va a ser terrible en el orden jurisdiccional de lo social, de lo contencioso administrativo y de lo concursal. Ya se están acelerando los concursos de acreedores. Entrará también en vigor el 1 de septiembre el nuevo texto refundido de la ley concursal, y realmente el panorama en lo judicial va a ser realmente muy, muy, muy delicado y muy grave, ¿no? Yo recuerdo a los asistentes que pueden formular con libertad las preguntas que van llegando. Les animo a hacerlo y concedo en este momento la palabra nuevamente a Marisa Sanz. Pues bueno, pues muy gratificante a todos. Oye, que Antonio Lence, que lo estoy solucionando también a través con la buena voluntad, claro que sí, de vuestro abogado, de vuestro asesor. El problema a veces es que desde la otra parte también hay esa buena voluntad del asesor, me refiero, ¿no? De la otra parte. Bueno, yo quiero compartir una excelente noticia, y es que la Junta de Jueces de Primera Instancia de Valencia ha aprobado utilizar de forma habitual la mediación como forma de justicia sostenible. Ya sabéis que hay un anteproyecto de ley con fecha de enero de 2019. Bueno, imaginaros, ¿no? El 2019, la ausencia que hemos tenido de gobierno y, por tanto, de aprobación de nuevas leyes, y es pues un anteproyecto de ley para reforzar el impulso del empleo de la mediación. Pero es verdad que ya se está... como os comento, esta noticia es muy importante. ¿Por qué? Pues porque en Madrid desde hace 3 días hemos visto colas de 3 horas en los juzgados de instrucción. Y efectivamente es una realidad. Van a llegar un montón de casos. De hecho, ya nos están llegando. Nos están llegando de casos de cierres, de concursos, y en los que ahora mismo nosotros, como mediadores, estamos apoyando, pues, por ejemplo, para acordar un sistema de quitas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque finalmente los abogados son de las partes, y luego el administrador concursal es el que tiene que llegar ya todo hecho, para que el concurso sea más o menos costoso y más o menos pronto, temprano. Yo no sé si los asistentes sabéis realmente qué es la mediación. Entiendo que sabéis que es un proceso legal, ¿es así? Es un proceso legal regulado en España desde el año 2012. Como ha comentado antes mi querido Manuel, él fue el precursor del Centro de Mediación Empresarial de la Cámara. Es decir, precisamente para evitar juicios y arbitrajes, que son muy costosos, casi a la par. Los acuerdos de mediación civil y mercantil tienen la misma validez que una sentencia o un laudo. Creo que esto es un tema que no todo el mundo lo tiene claro. Pues tiene la misma validez ejecutiva que una sentencia o un laudo. Es decir, podemos ahorrarnos mucho tiempo y muchos costes de litigios y de arbitrajes acudiendo a mediación. Fijaros, antes de la pandemia,
estábamos hablando de un ahorro del 70% en costes, tanto temporales como económicos y, por supuesto, como has comentado tú antes también, de costes emocionales y de desgaste. Ahora mismo yo creo que podríamos estar hablando hasta de un 90% de ahorro, sin duda, porque todo lo que estaba ya pendiente hasta el 13 de marzo, que cerraron los juzgados, daos cuenta que estamos hablando de una media de 24 meses en resolución. Pues ahora esto, mínimo, multiplicarlo por 2 o por 1,5 de tiempos. La mediación, ¿por qué es interesante? Pues porque los mediadores somos neutrales e imparciales a las partes. Y como os he dicho antes, son los abogados o los asesores de las partes los que están contando nosotros para intentar salir de ese bucle o de ese estacionamiento en los que no hay acuerdo. Por supuesto, son ellos los primeros, como bien has dicho tú, Antonio Lence, los que están intentando llegar a acuerdos. Pero en caso de que se llegue a un momento en el que no se va ni para atrás ni para adelante, nosotros somos los que actuamos simplemente para desbloquear la situación y llegar a acuerdos. Ellos son los que luego continúan con vosotros, con vosotros como clientes, sin duda. Por otra parte, es muy importante acudir ahora a mediación y más, por ejemplo, en empresas familiares, me da igual, o en empresas familiares, ahora o en cualquiera de las empresas. ¿Por qué? Porque el proceso de mediación es confidencial. Muchas veces nos dicen, contadnos casos de mediación. ¿Quién cuenta casos de cuando acudió a los tribunales? De verdad, no podemos contar casos de mediación porque es un proceso confidencial y esa es la gran ventaja que tiene y la gran parte del éxito que tiene. Y por eso el 90% de los casos que llegan a mediación llegan a éxito. Es verdad que aún no llegan llegan más de forma temprana, como os he dicho antes, preconflicto, o antes de que venga el conflicto. Y posconflicto, cuando el conflicto ya está en escalada y cuando ya han interpuesto incluso demandas, las partes no quieren que se ireen sus problemas. Esto ocurre muchísimo en empresa familiar o en sistema de franquicia, como colaboramos muchísimo, porque a quién le gusta que se polarice, ¿no? un problema o un conflicto. Creedme que ahora mismo la mediación está haciendo una gran labor para evitar muchos cierres de negocios y de negocios pequeños o de negocios de empresas con distribuidores y están ayudando a tomar medidas preventivas y a ayudar a que se acudan. Habéis dicho, oye, no tenemos asistencia con las entidades financieras. Pues créeme que sí, que estamos realizando asistencia con entidades financieras también, mediación, con entidades financieras. Y esto es muy importante, porque efectivamente hay muchas empresas ahora mismo que necesitan más financiación, sin duda. ¿Y quién responde? ¿Los socios? ¿O tenemos que pedir nuevas financiaciones? ¿O tenemos que los socios que poner garantías? Créeme que se están llegando a muchos acuerdos, pero eso sí, hay que verlo. Muchas veces cuando se está en posiciones es complicado, es un poco complicado verlo desde la propia silla. Y claro que sí, las instituciones, nuestro gobierno tiene que apoyar colaboración al final y tiene que instruirnos más. Pero vamos a ver, a mí me parece que no hablemos del pasado, lo hecho está. España ha actuado como ha actuado. Y yo creo que todos nosotros hemos sido unos auténticos campeones. ¿Es así? Hemos intentado acordar, hemos intentado colaborar y vamos a ver cómo si es verdad que los poderes públicos, pues cada vez más, como os he contado en esta gran noticia, pues apoyan la mediación. Porque es verdad, porque al final tenemos que seguir adelante y tenemos que seguir generando empleo y no destruir empleo y generar negocio y sobre todo seguir generando la confianza del cliente final, que me parece súper importante. Bueno, de momento esto es todo.
Muchas gracias, María Luisa, que nos ha recordado que el acuerdo de mediación como título ejecutivo pues, se puede elevar a escritura pública y se puede instar su ejecución efectivamente ante los tribunales de justicia, ¿no? Y también la idea de la mediación, porque el acuerdo normalmente, eso lo sabe mejor María Luisa, pues tiene un alto grado de cumplimiento por las partes. Las partes asumen ciertamente y cumplen casi un 100% los acuerdos de mediación. Fundamentalmente porque son ellos los que adoptan el acuerdo, Manuel, ¿eh? Con lo cual no viene impuesto por un tercero, que esto a veces puede suponer menos incumplimiento, ¿no? Y por supuesto, ¿por qué digo lo de que es la misma, por supuesto, la misma validez que una sentencia o un laudo? Pues porque si se eleva a escritura pública mediante notario, ¿vale? Tiene la misma validez en reconocimiento del acuerdo al final, pero evitando pues muchos plazos y mucho coste económico. Bueno, muchas gracias por estas intervenciones. Rachel dice, se refiere a Antonio Lence, dice, genial trabajo, Antonio Lence, animando a tus trabajadores todos los días. Yo creo que se refería a esa idea de mantener la ilusión, la idea de pertenencia que ha citado Antonio Lence al principio de sus intervenciones. Una primera pregunta. A mí por decir algo, por decir una cosa, me ha encantado lo del vídeo diario y te lo voy a copiar desde el lunes. Me ha encantado. Muy efectivo, ¿eh? Lo comprobarás. Me ha flipado la idea. A partir del lunes, vídeo de 2 minutos diario. Pues eso, tampoco enrollarse mucho, pero es eficacísimo. Me ha encantado, de verdad. Muy importante, sí. Una primera pregunta que hace Patricia, dice que Patricia está embarazada, próximamente sin trabajo. En las empresas vuestras va a existir existe la modalidad del teletrabajo, que se ve como una acción ciertamente económica, y se pregunta si realmente es una manera también de esta vía del teletrabajo, una posible vía de la creación de más puestos de trabajo. Esta es una pregunta para Antonio Lence. Ya estamos viendo en los últimos días en la prensa ya el impulso que están teniendo los sindicatos y también un poco los despachos en la idea de la necesidad de compensar a los trabajadores por las horas que teletrabajan en sus domicilios. Eso probablemente será un tema nuevo, abierto, que tendrá que ser objeto de regulación por parte del gobierno, ¿no? Pero ya estamos viendo en la prensa esa idea de la necesidad de compensar a los trabajadores que teletrabajan en sus domicilios. Por lo tanto, Antonio Lence, una idea sobre el teletrabajo como modalidad más económica, como manera, no es una opción para crear más puestos de trabajo. Bueno, la verdad es que el teletrabajo, en este caso nosotros somos víctimas del teletrabajo, ¿no? Porque nuestra actividad dentro de empresas, pues la verdad es que para las empresas grandes el teletrabajo está siendo un descubrimiento, ¿no? Nadie se hubiera atrevido a hacer una prueba como la que se ha hecho en este tiempo, y me imagino que con irregulares consecuencias, ¿no? Hay sistemas, hay modelos en los que ha ido muy bien y hay otros en los que probablemente ha sido un desastre. Pero bueno, evidentemente sí que ha abierto un campo que ha quedado sentado para el futuro, ¿no? El problema del teletrabajo es que, tiene pues muchas circunstancias distintas, ¿no? En nuestra empresa, por ejemplo, pues solamente hay una parte, la parte de administración o la parte comercial en algunos aspectos que puede teletrabajar. Todo lo demás, lógicamente, pues es un trabajo presencial, ¿no? Porque pues tenemos una actividad comercial con establecimientos, ¿no? Sí que hemos utilizado el teletrabajo con una parte de la plantilla por una cuestión de medidas de seguridad y la verdad es que no ha funcionado mal, ¿no? Pero al final la presencia física también es necesaria, porque el contacto humano es algo que es fundamental, ¿no? No es lo mismo el verte cara a cara que verte a través de un aparatito de estos, que es muy efectivo para una emergencia, pero pues no siempre funciona. Nosotros probablemente cuando volvamos a la normalidad sí que se utilice ocasionalmente con la propia plantilla que tenemos, o sea, no se va a apuntar, o sea, se ha visto que es efectivo para algunos casos, pero no es algo que, que en nuestro caso vayamos a desarrollar especialmente. Muchas gracias. Hay otra pregunta, en todo caso queda
Quedan unos minutos para que hagáis una conversación final, resumen cada uno de los panelistas. Hay otra pregunta de Rachel para María Luisa en relación a la mediación. Dice Rachel, ¿podría decirse que este medio no tiene en cuenta la diferencia de poder que hay entre las partes y esto puede llevar a una forma de acuerdos verdaderamente injustos para la parte más débil? Algo que no pasaría en principio en los juicios, ¿no? ¿Qué opinión tienes al respecto, María Luisa, en relación a este tema de la igualdad o desigualdad de las partes? Pues me encanta la pregunta de Rachel, ¿es así? Efectivamente, es una de las grandes ventajas. ¿Por qué llegamos a acuerdos en mediación? Precisamente porque equilibramos a las partes. Si una parte se ve desequilibrada en cualquier resolución de conflictos, no va a llegar a acuerdo, porque es que ni siquiera se va a escuchar a la otra parte, ni se va a poner, como has dicho tú antes, Antonio Espinosa, en los zapatos del otro. Es inviable. Con lo cual, nuestra labor fundamental es esa facilitación y ese equilibrio entre las partes. Ese equilibrio para que puedan generar opciones y puedan, después de esa generación de opciones, llegar a acuerdos. Es decir, validar esas opciones y llegar a acuerdos. Esto no lo hace ningún juez ni ningún árbitro. Y este es uno de los valores esenciales de la mediación. Por supuesto que sí, Rachel. Y por eso se llegan a acuerdos y, como he comentado antes, los acuerdos son en un 90% de éxito, es decir, de cumplimiento de los acuerdos. Que luego no tienen que llegar ni a juicios posteriores o a arbitrajes posteriores, una vez que se alcanzan. No sé si he contestado. Espero que sí. Muchas gracias, María Luisa. Vamos a pasar a cada uno de los panelistas para una conclusión, una reconstrucción final, resumen, alguna idea en esa línea de la esperanza y de la ilusión que en todo caso pues, hemos de tener siempre, ¿no? Antonio Lence, 1 minuto, 2 minutos, 1 minuto más bien. Bueno, tenemos por delante tiempos muy duros. Realmente hemos pasado la emergencia sanitaria y, bueno, pues afortunadamente creo que no volverá a repetirse una situación así, pero ahora tenemos una situación social y económica por delante muy complicada y son tiempos para ayudarse. Son tiempos para que, como nosotros llevamos diciendo desde el primer momento que empezamos a actuar con esto, son tiempos en los que la unión hace la fuerza. Y eso es muy importante. No estamos recibiendo el mejor ejemplo por parte de nuestros gobernantes en ese sentido. Entonces somos la sociedad civil, somos las empresas, somos los españoles los que tenemos que unirnos para salir adelante, que es lo más importante que podemos hacer en este momento. O sea, no podemos lamentarnos, no podemos darnos pena de nosotros mismos, sino tirar para adelante todos en el mismo sentido, y eso es muy importante. Y bueno, para eso, pues la mediación y el diálogo y la comprensión, pues probablemente sea una herramienta muy importante, ¿no? Es momento de ayudarse todos los operadores, o sea, pues, las empresas con sus clientes, con sus proveedores, con sus empleados, con sus accionistas, ponerse de acuerdo y ver que es una situación de emergencia, salir para adelante y luego ya pues será el momento de hacer balance. Muchas gracias. Antonio Espinosa de los Monteros. Bueno, yo creo que efectivamente, ¿no? Lo que viene ahora es una crisis económica, una crisis social, una crisis de ánimo, una crisis, bueno, yo creo que entra en lo profundo de la persona, ¿no? Y yo creo que lo fundamental es que seamos optimistas y que tengamos fe, o sea, que dejemos de ser ese país en el que la gente sospecha, machaca al que emprende, si hay alguien que le va mejor tiene envidia, no, al revés. O sea, empecemos a construir de verdad, empecemos a creer que podemos convertir esta crisis en una oportunidad. Yo lo creo que mucha gente lo piensa también y yo creo que además de necesitar mediadores en la empresa, yo mandaría un ejército de mediadores al Congreso porque uno de los problemas fundamentales es que con estas actitudes que estamos viendo, sin entrar en las razones de un lado u otro, la falta absoluta de capacidad de diálogo y de acuerdo
lo que va a hacer es minar y machacar a los estratos más débiles de nuestra sociedad. O sea, no nos engañemos. De una crisis económica no salen dañados los ricos y los que tienen las espaldas cubiertas. Los que sufren y los que salen peor son las personas que se van a quedar en paro enseguida, que no van a tener ni lo mínimo para comer, que ya están haciendo colas en comedores de Cáritas y que están tirando de bancos de alimentos. Y yo creo que ya basta, ¿no? O sea, necesitamos un poquito de responsabilidad y de, no lo sé, de sentido de que estamos en esta vida para hacer cosas para amar, ¿no? Para hacer cosas con cariño. O sea, ya basta de mi idea, de mi partido, de mi parcela, de mi empresa, porque así es como nos vamos a ir a pique todos. Yo soy muy optimista, pero creo que necesitamos un cambio profundo de la actitud que tienen las personas que más responsabilidad tienen ahora mismo en la salida de este país. Pero lo que estoy seguro es que lo que no se haga desde el sector público, va a estar la sociedad civil para construirlo, para apoyarse y para sostenerse, porque así es como sale adelante siempre. Muchas gracias, Antonio. Miguel Ángel Rivero. Bueno, yo la verdad que coincido con Amorós, ¿no? Yo creo que, a ver, España es un país profundamente solidario, lo hemos demostrado en infinidad de situaciones, no es esta vez, han sido miles y miles de veces donde se nos ha necesitado, hemos acudido no solamente a para regiones de España, sino por supuesto al extranjero, pues nos hemos ofrecido nuestra mejor cara y ahora tenemos que ofrecer también nuestra mejor cara, ¿no? Y tenemos que, yo creo que, como decía Antonio Lence, la ayuda es fundamental. Yo creo que en este momento quizá los empresarios, y lo digo con el corazón en la mano, vamos a ser la pieza clave para todo esto. Coincido con Antonio Espinosa en que los políticos no están a la altura, no han estado, no están y probablemente no van a estar, porque además su cultura es absolutamente nula en el tema empresarial. Por tanto, ahí no creo yo que vayan a ayudarnos demasiado, pero sí que los empresarios y la sociedad civil sí que tenemos que tomar las medidas oportunas, sí que nos vamos a ayudar a nosotros mismos, sí que vamos a hacer las acciones correctoras que nuestros gobernantes no son capaces de hacer, y en ello, evidentemente, va a influir mucho pues, la resolución de los conflictos que pueda haber, en los cuales la mediación, pues, como no puede ser de otra forma, tiene que echarnos otra mano además. Yo soy también optimista, como Antonio Espinosa, yo creo que efectivamente España tiene muchas cosas buenas, somos un país enormemente solidario, como he dicho antes, y estoy convencido de que la gran mayoría de los empresarios y la gran mayoría de los trabajadores vamos a salir adelante, porque al final esto se va a hacer, oye, mira, aquí estoy yo, te echo una mano, tú me la echas a mí. En el fondo vamos a parecer un poco como hacían los fenicios, ¿no? Un trueque, yo te trueco, tú me truecas, porque al final va a ser la única forma de que podamos, digamos, continuar con nuestra vida normal. No con la nueva normalidad, que no es lo que es eso, sino con la vida normal. Muchas gracias, Miguel Ángel. María Luisa, por favor. Pues me ha encantado escucharos a todos, porque yo creo que el mensaje común es colaboración, ¿no? Al final, ¿no? Es decir, independientemente de que efectivamente los poderes públicos parece que, bueno, nos gustaría, yo hablo siempre en positivo, ayudasen más. Nosotros, la sociedad civil y la sociedad económica y empresarial, entiendo que somos los que podemos colaborar. Colaborar es llegar a acuerdos, en definitiva. Ahora mismo la mediación, por supuesto, es una solución, y es innovación en el sistema actual judicial. Es una innovación que va a ahorrar mucho tiempo, mucho coste y mucho dinero. Bueno, de hecho ya lo está haciendo. Y vosotros, las empresas, pues tenéis que ser líderes en esto, y ver cómo y cuándo sería interesante emplearla. Por supuesto, informándoos de sus características, de cómo funciona el proceso y de su coste, y poneros en manos de unos mediadores profesionales, porque mediadores hay muchos, y profesionales que estén inscritos en el registro del Poder Judicial, bueno, pues no hay tantos. Tenéis que ser impulso, claro que sí, de la mediación cuando por vosotros mismos no conseguáis llegar a acuerdos o a través de vuestros asesores. Y en este sentido, por supuesto que sí, también animo a que futuros profesionales, futuros estudiantes, pues también se especialicen en mediación civil y mercantil. Y en este sentido, mirad,
ISDE, quien ha convocado este webinar estupendo, tiene una nueva edición de su experto en mediación civil y mercantil que empieza el 25 de octubre, junto a la Cámara. Y bueno, afortunadamente ha contado con Acordia de nuevo para impartir este curso de experto. Y de verdad que animo a que España efectivamente nos concienciemos de ser más colaborativos, de que lleguemos a acuerdos más tempranos. Y disculpa, Antonio, es que el ejército de mediadores no llega al Congreso, ¿eh? Pero créeme que ahí estamos, también, ¿vale? Bueno, yo creo que entre todos vamos a sumar y que entre todos, por supuesto, somos un país muy luchador y nos tenemos que hacer más colaboradores y menos confrontativos, porque va a llegar... ahora estamos en un periodo burbuja desde que estamos en estas fases de desescalada, pero bueno, todos sabemos que va a llegar el pinchazo, ¿vale? Y vamos a ver cómo lo podemos solucionar de la mejor manera. Un placer, de verdad, con todos colaborar y compartir este webinar con todos vosotros. Y muchas gracias, de verdad. Bueno, pues yo agradezco a los panelistas y a los asistentes y oyentes, en particular su participación en este webinar de COVID y mediación promovido por ISDE. Yo creo que, como os ha dicho, es bueno ya pasar del modo duelo. En la vida económica tenemos que pasar del modo duelo y pasar también a la proactividad, como os ha dicho, a la colaboración, a la crisis como oportunidad, a la responsabilidad. Yo destacaría la necesidad en la mediación de que los abogados, los operadores jurídicos y económicos, los empresarios tengan una primera experiencia en materia de mediación, porque será seguro exitosa y repetirán. También destacar la idea del interés superior de las instituciones y, en tercer lugar, la idea fundamental de la relevancia en España de la empresa. No hay solución a los problemas sin contar de verdad desde el principio con lealtad con la empresa, porque es la vía para el desarrollo económico y el empleo en España. Yo reitero el agradecimiento a todos vosotros, a los asistentes y muy especialmente a ISDE, y levantamos la sesión hoy, junio del año 2020. Muchas gracias, esperando encontrarnos pronto a todos vosotros. Muchas gracias.